El día siguiente a la Navidad celebramos otra fiesta llena de alegría. San Esteban, protomártir. Este es el primer día de la octava de la Natividad del Señor, un varón lleno de fe y de Espíritu Santo, que fue el primero de los 7 diáconos que los apóstoles eligieron como cooperadores de su ministerio. Es un mártir y lo primero que vemos es un martirio. Y uno puede decir, vaya comienzo, con la alegría que tenía ahora se me viene todo abajo. La esperanza. Aprendamos que el camino es, cada uno tiene su camino, llegar hasta el cielo. Y no es la esperanza de llegar al cielo, sino la esperanza de aquí, a que tenemos que vivir aquí. La esperanza divina, la esperanza de Dios, no la nuestra. Fue el primero del que derramó su sangre, dando testimonio. Y como el Señor en el momento de su muerte, ¿qué hizo? Orar por sus perseguidores mientras era lapidado. Eso ocurrió en el siglo I. Pues aprendamos a rezar como el Señor en la cruz por los perseguidores. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentóreo, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él. Lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabra de Dios. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me liberarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Después del testimonio de los Hechos de los Apóstoles, que nos dice cómo fue el primer martirio, la lapidación de Esteban, el protomártir, primer mártir. Nos anima la Iglesia a que consideremos esta realidad, que es un anuncio del Señor y que es una preparación para que nuestra alegría tenga fundamento y no andemos con ilusiones puramente humanas, que no son malas, pero que no son la realidad. La esperanza verdadera es la esperanza de Dios, la esperanza de la gloria de Dios, la esperanza de la que el Señor nos ha concedido cuando nos unió a Él. Es la esperanza del amor inmenso de Dios que está siempre a nuestro lado, es infinito, y en el que nos fundamentamos. ¿Por qué a pesar de que me pasan tantas cosas? ¿Por qué a pesar del martirio de San Esteban? ¿Por qué a pesar de cómo está el patio, de cómo está la nación, la familia, las personas, el mundo? Lo que me está pasando por la mañana, por la tarde y por la noche. Los cristianos seguimos adelante sin bajar la esperanza, teniendo y anclando nuestra vida en el amor, en lo que Dios me quiere. Esa es la verdadera esperanza. Porque no lo puede apagar nadie. Como recuerda San Pablo, está en la bula del Papa, en la carta a los romanos, una cartita que vendrá muy bien leer. Bueno, pues la alegría de la Navidad también llena hoy nuestros corazones, mientras que la liturgia pues lo celebramos, el martirio de San Esteban, invitándonos a recoger el testimonio que nos dejó con su sacrificio. Es el testimonio glorioso propio del martirio cristiano, sufrido por amor a Jesucristo, martirio que continúa estando presente en la historia de la Iglesia, desde Esteban hasta nuestros días. Los momentos que ha habido más mártires son los últimos, estos años que estamos viviendo. De este testimonio nos ha hablado el Evangelio, claro, y de hoy, sí. Jesús preanuncia a sus discípulos el rechazo y la persecución que encontrarán. Seréis odiados de todos por causa de mi nombre. ¿Y eso nos tiene que perturbar? No, eso nos tiene que fortalecer. Pero ¿por qué el mundo persigue a los cristianos? El mundo odia a los cristianos por la misma razón por la cual ha odiado a Jesús. El mundo odia a los cristianos por lo mismo, porque Él ha traído la luz de Dios y el mundo prefiere las tinieblas para esconder sus obras malvadas. Y ante eso, ante el sufrimiento que tengamos que pasar, sea del tipo que sea, en nuestras vidas, siempre hemos de mantener la luz clara, y sobre todo si somos ofendidos o perseguidos por personas de Esteban. ¿Qué hizo? Perdonarles. Le dijo al Señor, después de lo que hemos leído hoy en los Hechos, pues Señor, no le tengas en cuenta esto, a estos que no saben lo que están haciendo. Como el Señor en la cruz, exacto. Y el Santo Padre ayer, el día de Navidad,
bueno, la Nochebuena, nos hizo una pregunta que todos los días del Año Santo nos tenemos que preguntar. Dijo él, y aquí tal vez nos hará bien interrogarnos sobre nuestra compasión. ¿Cómo andamos de misericordia? Pues pregúntatelo todos los días. ¿Tengo compasión? ¿Cuánta? Sé sé padecer con. Eso es compasión. Padecer con. Pensémoslo. Y añadía, comentando el Evangelio de San Esteban, hay un aspecto particular en el relato de hoy de los Hechos de los Apóstoles que acerca a San Esteban al Señor, es su perdón antes de morir lapidado. El Señor dijo aquellas palabras en la cruz, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, y de modo semejante, Esteban, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Eso no es sencillo, no es fácil, ¿eh? Por tanto, Esteban es mártir, que significa testigo, porque obra como Jesús. En efecto, es un verdadero testigo el que se comporta como él, quien reza, quien ama, quien da, pero sobre todo el que perdona. Porque el perdón, como dice la misma palabra, es la expresión más alta del don. Pero uno puede preguntarse, insistía el Papa, ¿para qué sirve perdonar? ¿Es solo una buena acción o conlleva resultados? Encontramos una respuesta precisamente en el martirio de Esteban. Entre ellos, por los cuales él imploró el perdón, había aquel joven llamado Saulo. Este perseguía a la Iglesia y trataba de destruirla. Poco después Saulo se convirtió en Pablo, el gran santo, el apóstol de los gentiles. Había recibido el perdón de Esteban. Y podemos decir que Pablo nace de la gracia de Dios y del perdón de Esteban, perdón que le dio el Espíritu Santo, no le salía a Esteban. No nos sale perdonar a los enemigos y a los que nos han maltratado. Bueno, pues nosotros también nacemos del perdón de Dios, y no solo en el bautismo, sino que cada vez que somos perdonados, nuestro corazón renace, es regenerado. Jamás debemos cansarnos de pedir el perdón divino, porque solo cuando somos perdonados, cuando nos sentimos perdonados, aprendemos a perdonar, y hay que aprenderlo, ¿eh? Y hemos de vivir muchas veces en este año jubilar de 2025, recién comenzado este ejercicio de perdonar. Y si no lo hemos empezado, empieza hoy. Pero, decía el Papa, perdonar no es una cosa fácil, es siempre muy difícil. ¿Cómo podemos imitar a Jesús? ¿Por dónde comenzar para disculpar pequeñas o grandes ofensas que sufrimos cada día? Pues hay que comenzar por lo mismo que hizo Esteban. Ante todo, como hizo Esteban, por la oración. Se comienza por el propio corazón. Podemos afrontar con la oración el resentimiento que experimentamos encomendando a quien nos ha hecho el mal a la misericordia de Dios. ¿Eso lo estoy haciendo? Y de las antiguas ofensas y de las que no... Es que no puedo perdonar a esta persona. Tú no, pero Dios sí. ¿Y qué hizo Esteban? Rezar, pide el perdón, que te dé ese don. Y hay que decirle, Señor, te pido por él, decía el Papa, te pido por ella, para que la conviertas, los conviertas. Sí, hay que pedir a la misericordia del Señor que conceda eso, que no les tenga en cuenta y que los convierta. Después se descubre que esa lucha interior para perdonar purifica del mal y que la oración y el amor nos liberan de las cadenas interiores del rencor. Afirmaba el Papa. ¿Es tan feo vivir en el rencor? Bueno, pues miremos un poquito, porque el Año Santo es para perdonar y para perdonarnos a todos, unos a otros. Y para que muchas ofensas o injusticias que hemos hecho las reparemos, que es la primera parte del perdón. Es un gesto, y cada día tenemos ocasión para entrenarnos y para pedir el don, para perdonar, para vivir ese gesto tan alto que acerca al hombre a Dios. Como nuestro Padre Celestial, también nosotros nos convertimos en misericordiosos, porque a través del perdón vencemos el mal con el bien.
Transformamos el odio en amor y así hacemos que el mundo sea más limpio. Primera tarea que nos ha dado Esteban. Bueno, pues así tendremos y daremos esperanza a todos. La esperanza es confiar en que yo no puedo, pero el Señor me ha dado su amor y me mantiene en su amor. Lo compruebo todos los días. Y una de las maneras de comprobarlo es que me inunda, me inocula, me da una fuerza especial para perdonar a todos. Pues que la Virgen María, a quien encomendamos a los que como San Esteban padecen persecución en nombre de la fe, y por desgracia son muchísimos, nuestros muchos mártires de hoy, para que oriente nuestra oración para recibir y donar el perdón con la fuerza del Espíritu Santo. Que así sea.